Hola, buenas tardes. Hoy tenemos la suerte de contar con nosotros, con Andrés Villena, un joven realmente interesante autor de un libro, Las redes del poder en España, con un largo recorrido como comunicador, como periodista y con un bagaje también universitario como estudioso del poder, sobre cómo se mueven los hilos del poder en España y quién los mueve, sobre todo. Bienvenido, Andrés. Bienvenidos a tu casa. La primera pregunta que te quiero hacer yo sobre este libro que yo he devorado en dos ocasiones, la primera vez con mucha curiosidad y la segunda tratando de unir muchos de los puntos que aparecen en él. Lo primero que se me ocurre preguntarte es ¿qué te motivó a escribir un libro como este? Quise darle un formato divulgativo a mi tesis doctoral, es decir, ¿qué quiere decir eso? Que se pudiera entender, que sirviera para algo, porque la tesis doctoral al final pues está pensada para 5 personas que te van a juzgar un rato y luego no tiene lectores, ¿no? Entonces pensé en contar cómo había ocurrido el desarrollo de esa política no formal desde 2004 a 2017. Lo que pasa es que conforme yo estaba escribiendo el libro hubo una moción de censura y un nuevo presidente que se llama Pedro Sánchez, ¿no? Una de las cosas que sugiere el poder es el tremendo magnetismo que tiene el poder y los poderosos, ¿no? La curiosidad que genera el poder formalmente, el poder en ejecución y también las personas que hay detrás del poder, ¿no? ¿Por qué genera tanto magnetismo el poder? Hasta el propio Tolkien en El Señor de los Anillos escribía sobre el poder, este poder. Fíjate cómo lo hacía lírico, ¿no? Ese anillo que se adapta al grosor del dedo de cada uno de sus portadores, ¿no? Y su protagonista, Frodo, que se lo ha llevado durante miles de kilómetros, luego no lo quiere tirar, porque cuando lo va a tirar se da cuenta de que es suyo, ¿no? O sea, es una fascinación humana que tenemos por el poder, por entenderlo y luego también por ejercerlo, ¿no? Y en el ejercicio yo creo que ahí el que más ha acertado ha sido Weber, ¿no? Que ha dicho, bueno, es que poder no es solo tener dinero, es que es tener dinero, es tener prestigio, es un conjunto de relaciones. Hay muchas formas de medirlo, por el tamaño del despacho, por los privilegios que supone, como también decía Weber, por el hecho de poder tomar decisiones e imponerlas, ¿no? Como es una variable tan humana que está sometida al hecho de que yo solo puedo mandar si tengo gente sobre la que mandar, pues al final está inserto en nuestras relaciones. Hay poder en las parejas, hay poder en las familias, hay poder en cualquier tipo de institución, ¿no? Entonces, claro, al final es algo que es inherente a nuestra naturaleza social. O sea, donde hay redes de poder porque hay redes sociales, porque hay personas en relación, ¿no? Entonces es algo pues, que está dentro de nuestra naturaleza. Otra cosa ya son formas desorbitadas de poder, excesivamente endogámicas, enfermedades, patologías del poder, podríamos decir, y esas sí son más espectaculares y yo creo que nos tenemos que preocupar por ellas, ¿no? Yo, que vengo de una zona de España rural y de un pueblo, el poder se descubría muy fácilmente en las partidas de dominó porque siempre había una mesa en la que estaba el alcalde, estaba el notario, estaba el gran cacique y el cura, ¿no? El poder espiritual, el poder terrenal en sus diferentes modalidades, y entonces se identificaba muy claramente y se juntaban siempre. O sea, esa era una cosa que llamaba mucho la atención, ¿no? El poder tiende a juntarse y tiende a juntarse de manera ideológica, ¿no? Creo yo. Entonces, pero te quería preguntar a ti, después de tu análisis y tu estudio, ¿cuáles son los elementos así más claros, ¿no? De unión de los nodos de poder? 10 hombres y mujeres decidiendo, pues se ponen de acuerdo sobre materias y pueden mandar sobre 100.000. Un dato fundamental es la cohesión social. La cohesión social o conciencia de clase de los que mandan. Si los que mandan tienen cosas en común, valores, lugares de procedencia, lugares de interacción, nexos amorosos, informales, el factor informal es súper importante, van a ser capaces de generar ese organismo biológico que se autorreproduce y que genera nuevas criaturas, que absorbe las energías opositoras, como contaba en el estudio que se hizo sobre el PRI, ¿no? de la dicta blanda, Jorge Gil Mendieta. Y esa cohesión social es uno de los aspectos. Yo diría que si hubiera que buscar una variable es la cohesión interna de la élite. Una élite sin cohesión no es élite, o sea, es un queso gruyère. Y ese monstruo que crea la élite tiene varias capacidades. Capacidad de absorber las energías punteras de la sociedad,
sea un monstruo dominante de izquierdas o de derechas, va a absorber todas las energías más importantes, pues en España poder territorial, poder empresarial, poder funcionarial, poder sindical, poder académico / universitario, va a poder controlar las distintas facciones, va a poder comunicarse con los distintos intereses que punteros en la sociedad y sobre todo es ese pegamento que permite cohesionar y permite mantener de acuerdo en las líneas generales a los que mandan, que luego se puede emplear, pero que saben que en lo básico están de acuerdo, y eso supera la ideología. Ese es el punto al que quería también llegar yo, ¿no? Tú en tu libro tratas 3 etapas gubernamentales con los 2 partidos hegemónicos de la corta democracia española, ¿no? El PP y el Partido Socialista. ¿Existe realmente una diferencia a la hora de formar las redes de poder según gobierne la izquierda o según gobierne la derecha, o los patrones son los mismos? Yo, para alguien que se ha preparado una oposición exigente o un doctorado, o estudiar el tema del poder a través de lo académico, a través de lo práctico, yo le exigiría o le recomendaría que fuera promiscuo y goloso intelectualmente. ¿Qué quiero decir con esto? El tema de la ideología. Tú no puedes ser solo marxista, no puedes ser solo liberal, porque ya te has puesto un parche y ya no ves el resto. La perspectiva marxista es muy útil, la perspectiva de Pareto es muy útil, la perspectiva liberal es muy útil, porque es tan compleja la realidad que necesitamos todas esas herramientas, que son todas muy buenas para explicar todas estas partes de la realidad. Marx decía que había una ideología dominante y que si la rompíamos ya entrábamos en una especie de cielo en la tierra, y la perspectiva de Pareto y de Weber no era contraria, era complementaria. Decían, vale, este análisis es muy útil, hacer la revolución, pero cuando tengáis el anillo lo vais a quedar, y ese periodo de transición revolucionario no van a ser 15 días, va a ser el fin en sí mismo que sustituye a los medios. Los medios se van a convertir en fin. Tanto el análisis de Marx como el de Pareto, el de Mitchell o el de Weber valen. Las ideologías tienen una función, pero después esa naturaleza del poder como sustancia inmanente de las relaciones sociales se manifiesta. Detrás de esos perfiles que cambian, que es la letra, la música es la misma. Cohesión interna, grupos de poder, regiones donde estos partidos tienen éxito electoral, que es lo de Illa sin una puerta giratoria, que trata de trasladar el valor añadido de anunciar en televisión, de haber gestionado la pandemia durante un año. Hemos estado pegados nosotros a la tele viendo a Salvador Illa, y ahora va a Cataluña, es el mismo movimiento de arrimadas al revés. No es que todos los políticos sean iguales, es que la variable poder social es una variable que tiene componentes superiores a las de los cambios ideológicos. Sobre todo, además, teniendo en cuenta que las diferencias PP-PSOE en una sociedad globalizada, en una zona euro, con unas reglas que para España son muy estrictas, pues son bastante reducidas, ¿no? Y luego el elemento burocrático, del que podemos hablar si quieres, que es que luego hace falta unos expertos y unos mecánicos del Estado, por decirlo de alguna forma, para llevar a cabo las decisiones políticas, que luego hay que ser mucho más realistas que en campaña electoral, y esos señores y señoras pues se parecen mucho más entre sí. Pero en estas nuevas izquierdas y derechas, por decirlo así, si podemos llamar nuevas a estas izquierdas y derechas, que yo no creo que sean del todo nuevas, ¿no? Pero sí que se autopresentan como nueva la nueva política. En esa nueva política, ¿tú crees que se van a dar o se están dando ya los mismos patrones de confirmación o de conformación de las élites del poder que las tradicionales? Si en la vida social y política hay una constante, es el cambio. Eso es una paradoja. Y todo se tiene que vender como nuevo, nadie se vende como viejo. Entonces, estos nuevos partidos que de centro izquierda, centro derecha, de izquierda han surgido intentando ser novísimos, y han surgido con iniciativas que en un principio eran asamblearias, no solo en Madrid, sino en Cataluña, con las CUP, con Podemos, y han tenido su réplica en el Nuevo Ciudadanos, que era un partido que ya tenía muchos años, ¿no? Y pretenden eso que se llama regenerar, ¿no? Hay que competir por el voto electoral, que eso ya es una restricción para estos nuevos partidos, porque hay que entrar en esa sociedad de la información, productos muy impactantes. Entre lo dura que es la competición política y
lo complicado que es el ejercicio de gobierno, si además sumamos el tema globalización y la pandemia, pues se hace muy difícil que esas fórmulas sean rupturistas. Al final, paradójicamente, una fórmula reformista y humilde desde el principio puede cambiar muchas más cosas que un movimiento antiglobalización que se hace partido, ¿no? Por la regulación de las expectativas del público, ¿no? El subtítulo del libro es Élites e intereses contra la democracia. Un apartado que a mí me parece capital en tu libro no es solo cómo se forma el poder, ¿no?, sino el efecto que produce esa conformación de las redes del poder sobre la democracia formal y la democracia material. Es decir, sobre la democracia formal poco, porque aparentemente pues parece que los ciudadanos seguimos decidiendo, pero sobre la democracia material está claro que produce una erosión sobre cómo se toman las decisiones, qué influye en las tomas de decisiones, y aunque yo creo que se ha avanzado mucho en el asalto al poder, digamos, por la ciudadanía, sigue existiendo, digamos, esos pasillos laterales del poder que de algún modo almohadillan la democracia real, ¿no?, la democracia integral. ¿Cuál es el efecto que produce en España, desde tu punto de vista, esta conformación del poder paralelo sobre el poder democrático real, ¿no? Yo creo que uno de los efectos puede ser ese desencantamiento constante de la población, ¿no?, que vive también es responsabilidad de la población, ¿no? Vive en una especie de polarización infantil de me encanta este partido y ya me he quedado desencantado. Si hay desencantados porque estaban encantados previamente, y eso es que no hicieron un análisis correcto de lo que estaba pasando. Entonces también es responsabilidad nuestra. Ese desencanto, oye, pues ya no tenemos 15 años, el amor romántico de los 15 años ya no lo tenemos, tampoco tiene que trasladarse a la política, eso en primer lugar. En segundo lugar, hay un estrangulamiento de la representación, porque es esa intersección entre poderes lleva al ensimismamiento y a una separación constante de las necesidades de la población. No te enteras, es lo del síndrome de la Moncloa. Lo del síndrome de la Moncloa es una red cerrada y endogámica. En el caso de Zapatero, en el caso de Rajoy, en el caso de Pedro Sánchez, variables exógenas, como puede ser una crisis financiera, una crisis institucional en la Unión Europea o en la zona euro que te amenaza con la quiebra, o una pandemia, pues esa erosión de la democracia pues se nota mucho, ¿no? Me recuerda a un libro del síndrome de la Moncloa que escribió el periodista Raúl del Pozo, donde venía a decir que los presidentes del gobierno quieren llegar todos en metro a la Moncloa y acaban saliendo todos creyéndose Napoleón. Y eso ocurre normalmente en la segunda legislatura, que es la ya del atolondramiento absoluto, ¿no? Me gustaría también preguntarte sobre ese maridaje que hay entre la política y la economía. Tú has mencionado las puertas giratorias, sobre cómo se conforma, sobre si es una unión natural de supervivencia, digamos, del poder, y si se conforma igual también en tu análisis también a la izquierda y a la derecha del poder. Es una unión que a día de hoy es necesaria. A día de hoy ni siquiera los ministros y secretarios de Estado y dirigentes de Podemos pueden rechazar el mundo de los negocios. En una sociedad tecnológica tan dependiente del tema de la Unión Europea, cuando tienes que recibir los 140.000 millones que tenemos que recibir, ¿no?, que vamos a ir metiendo en los presupuestos generales del Estado, que tienen que ir a empresas, las relaciones con las empresas son fundamentales, porque ahora la finalidad, lo ha dicho el presidente, es poder ejecutar todos los fondos y que esos fondos lleguen a las empresas, se traduzcan en contrataciones a corto plazo, ¿no?, que eso a los gobiernos les gusta mucho porque baja el desempleo. Entonces la cuestión yo creo que consiste más en que esos contratos o esos intercambios sean limpios, ¿no?, y se vayan sujetando poco a poco cada vez más a mayor transparencia. En ese sentido yo creo que no hay mucha diferencia entre la izquierda y la derecha. De hecho, pues estamos ante un ámbito transversal y las izquierdas y derechas realizan modificaciones parciales a eso, aparte de la sociedad del espectáculo y la posibilidad que tienen a través de los medios de comunicación de dar impresión diferente de lo que está pasando, como pasaban con los gobiernos de Zapatero. Pues las derechas hablaban de que había prácticamente un golpe de Estado, ahora también se habla de golpe de Estado, todo el mundo está dando golpes de Estado ahora mismo, la izquierda, la derecha, la extrema derecha, la extrema izquierda. Eso forma parte de la sociedad del espectáculo, es muy entretenido, polariza, pero no es lo que está pasando en realidad. Lo que está pasando es mucho más aburrido, mucho más complejo, mucho más interesante, pero no para todo el público, que esa es otra variable, que al final la gente
tiene distintos niveles de educación, la educación está muy estratificada, no disfruta de los mismos productos culturales, pero sí en esa polarización espectacular sí que entran todos, rojos y fachas, progres y conservadores, ¿no? Pero ese es el gran timo de la política española. En realidad lo importante te exige mucho. Oye, hemos tratado el poder y la política, el poder y la ideología, el poder político y el poder económico, y tú analizas también muy bien la relación que existe entre el poder y la élite funcionaria. ¿Qué tan importante es para el sostenimiento de esas redes, o cómo alimentan esas redes los grandes cuerpos, por decirlo así, de la Administración General del Estado? ¿Crees que hay una especial sintonía entre algunos cuerpos con algunos partidos políticos? Y bueno, pues ¿cómo se construye, ¿no?, ese magma de política y alta función pública? Bueno, en primer lugar diría que no se puede vivir sin ellos, y eso es una fatalidad. ¿Una fatalidad que quiere decir? ¿Que está fatal? No, simplemente que es una cosa que es inevitable, para bien o para mal. Entonces contamos con una serie de expertos legales en muchos ámbitos con los que hay que contar. Y ahí entra la cuestión de, bueno, ¿y esto a quién votan? ¿Son los TAS de izquierda y los diplomáticos de derecha? Pues eso habría que... es que es muy difícil de demostrar. Al final es la manera de organizarnos que tenemos. Entonces... ¿Pero tú crees que en España hay una especial politización de la alta función pública? O sea, históricamente la construcción de la función pública, de la alta función pública, ha sido un logro para conseguir neutralizar, digamos, las ansias del poder, ¿no? Y de alguna forma servir de dique de contención de las ideologías o de la personificación de las ideologías y sostener institucionalmente, digamos, pues la república, por decirlo así, porque el modelo clásico es el modelo de la República Francesa, el que seguimos en España, pero también en el Reino Unido, ¿no? Hay una famosa serie, sí, Yes Prime Minister, ¿no?, que sirve para aplicar eso que Baena de Alcázar, que nos dejó hace pocos días y que fue un estudioso de las élites del poder, llamaba el veto paralizante de los funcionarios, ¿no?, la capacidad que tenían los funcionarios de paralizar las ansias del poder, ¿no? ¿Tú crees que durante los últimos años se ha dado una claudicación de la alta función pública respecto al poder y hay una cada vez mayor connivencia de los funcionarios, como ocurre también con los medios de comunicación, con los diferentes signos del poder? Creo que hay una simbiosis necesaria entre políticos y burócratas, y lo que podríamos llamar así burdamente clase política juega a cooptar altos funcionarios, ¿no?, ofreciéndoles pues jefaturas de gabinete, secretarías de Estado, y hombre, pues nadie de piedra, hay afinidades ideológicas, pues hay personas que por procedencia, valores o formación pues tienden más al centro izquierda, centro derecha. Normalmente no vamos mucho más allá de ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues ven oportunidades profesionales, políticas, y en ese sentido pues pueden desprestigiar la independencia que se puede esperar del alto burócrata, pero eso no quiere decir que no haya un poder moderador en la administración del Estado, con una gran masa de altos funcionarios, medios y menos altos funcionarios que tienen un fuerte compromiso y una fuerte vocación de servicio público, ¿no? Incluso que pueden aceptar la nominación política como secretario de Estado, subsecretario, etcétera, y seguir ejerciendo ese poder moderador. Y bueno, el tema de los conflictos de intereses de determinados altos cuerpos que han participado en estas puertas giratorias, que llevan a que curiosamente pues acaben ejerciendo la misma materia en la que ejercían, saltándose leyes de incompatibilidades porque no son exministros, o porque no vienen afectados, o porque se esperan los 2 años o 4 años y luego empiezan a trabajar en temas sobre los que han legislado. Yo creo que ese tema sí que desprestigia mucho la función pública, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Sí que creo que hay un cierto declive de la función y una tendencia a la adscripción de los altos funcionarios a los partidos políticos de mérito de la función pública, que creo que es muy importante para sostener institucionalmente pues los pilares del Estado de Derecho y del Estado democrático, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Pues muchísimas gracias, Andrés. Muchas gracias por escribir el libro, muchísimas gracias por este regalo. La verdad es que es obligatorio leer, y si tienen que leer sobre el poder, sobre cómo se conforma el poder en España, pues nuestra recomendación es este libro de Andrés. Me lo van a agradecer, de verdad.
Pero en cualquier caso, forma parte un poco de las iniciativas que estamos teniendo para tratar de contribuir un poco a las cuestiones que nos interesan a todos como ciudadanos, que afectan un poco a lo público en general, que es lo que nos afecta a todos. Y esto contribuye pues al conocimiento, porque lo que hay aquí es conocimiento, no es gossip, no es rumorología, es un estudio francamente analítico y serio y riguroso, pero también al conocimiento de la realidad en la que nos movemos.